Buenas tardes, el día de hoy haremos la exposición sobre la teoría de la información. Mi grupo está conformado por Dinela Pacheco, Leider Pomares y Yesid Martínez. A continuación, Leider Pomares nos hará una introducción sobre qué es la teoría de la información. Bueno, en sí la teoría de la información, como su nombre lo indica, es la información en el sentido cotidiano de la palabra. Es el conocimiento que recibimos sobre un hecho en particular desde el punto de vista técnico. Información es la reducción de la incertidumbre acerca de ese hecho, como por ejemplo el hecho de que se enciende un indicador luminoso del motor cuando se enciende el automóvil proporciona muy poca información, además de que el foco funcione correctamente, debido a que se espera que este indicador se encienda por completo. Ahora continuamos a la medición de la teoría de la información. Se considera que la teoría de la información se mide en bits, donde un bit es la cantidad de información que se requiere para decidir en dos alternativas equiprobables. El término bit proviene de la primera y última parte de las palabras binary y diff, que se utilizan en la teoría de computadoras y comunicaciones para expresar el estado encendido y apagado de un circuito integrado al estado de polarización directa o inversa de pequeños fragmentos de núcleo ferromagnéticos que se utilizaron en las memorias de las computadoras arcaicas. A continuación, mi compañero Yesid hará énfasis del siguiente tema. La teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos que obtiene de su entorno. Esta visión se opone a la concepción pasiva de las personas que caracteriza a otras orientaciones, como el conductivismo y el psicoanálisis. Siguiente diapositiva. Uno de los modelos más utilizados en el procesamiento de la información es la teoría de la percepción y de la detección de señales. La percepción es la comparación entre la información que ingresa mediante el estímulo y el conocimiento almacenado para categorizar la información. Existen dos formas básicas de percepción. La primera corresponde a la detección simple, esto es, determinar si el estímulo está en realidad presente. El punto en cuestión incrementa su nivel de complejidad si se le pide a la persona que indique el tipo de estímulo o la clase de estímulo a la cual pertenece y que posteriormente llegue al punto de la identificación y el reconocimiento mediante el uso de experiencias previas y asociaciones aprendidas. La segunda forma es la detección de la codificación sensorial, la cual puede modelarse o en el caso de tareas muy sencillas, cuantificarse a través de la teoría de la detección de señales. El concepto fundamental de la teoría de la detección de señales es que en cualquier situación un observador necesita identificar una señal del ruido confuso, sabiendo que cuando hablamos de identificación de la señal hacemos referencia al saber si está presente o no está presente dicho ruido. Siguiente diapositiva. Memoria. Una vez que el estímulo ha sido codificado de forma sensorial, este va a la memoria de trabajo, uno de los tres componentes del sistema humano de la memoria. Los otros dos son el almacén sensorial y la memoria de largo plazo. Cada canal sensorial cuenta con un mecanismo de almacenamiento temporal que prolonga el estímulo para que pueda codificarse correctamente. Este almacenamiento es muy breve, del orden de 1 o 2 segundos, en lo cual depende del canal sensorial antes de que la representación del estímulo desaparezca. Siguiente diapositiva. Toma de decisiones y selección de la respuesta. En realidad, la toma de decisiones es la parte medular del procesamiento de información, en la cual las personas evalúan las alternativas y seleccionan la respuesta apropiada. Relativamente,
este es un proceso de largo plazo y debe distinguirse del procesamiento a corto plazo, como el tiempo de reacción a la elección. Desafortunadamente, las personas no toman decisiones de manera óptima y a menudo no toman decisiones racionales basadas en números objetivos en la información general. Siguiente diapositiva. Ejecución de la respuesta. La ejecución de la respuesta depende fundamentalmente del movimiento humano. El proceso de respuesta a los estímulos implica no solo la existencia de los mismos, sino también la presencia de un receptor con capacidad de captar estímulos y generar respuestas del organismo al cambio detectado. En los organismos animales más complejos existe el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso percibe los estímulos y responde a ellos a través de impulsos nerviosos. El sistema endocrino, en cambio, actúa a través de las hormonas, que son sustancias producidas por estructuras especializadas o glándulas. Siguiente diapositiva. Recursos de atención. Los recursos de atención, o en términos más sencillos, la atención, se refiere a la cantidad de capacidad cognitiva que se dedica a una tarea en particular. Dicha cantidad puede variar de manera considerable desde las tareas de ensamble rutinarias y bien practicadas, con reducidas demandas de atención, hasta tareas relacionadas con el control de tráfico aéreo que exigen un elevado nivel de atención. Además, esta capacidad cognitiva puede aplicarse de una forma muy directa, como un punto específico en una parte en particular del sistema de procesamiento de información del ser humano, llamada la atención enfocada. A continuación, mi compañera Ginela seguirá con la exposición. El tema siguiente es la codificación de la información. En esto tenemos los principios generales de diseño. Una gran cantidad de funciones u operaciones, si no es que la mayoría, las lleva a cabo máquinas, debido a que las consideraciones son de mayor fuerza, precisión y repetitividad. Sin embargo, para garantizar que estas máquinas trabajen de manera satisfactoria, esto es, que cubran las especificaciones que se desean, siempre será necesaria la intervención del ser humano. A continuación, estaremos viendo los tipos de información a presentar. La información que ha de presentar puede ser estática o dinámica, dependiendo de si cambia o no con el paso del tiempo. El primer caso incluye cualquier texto impreso, gráficas, tablas, etiquetas o diagramas que no cambian. El segundo caso incluye cualquier información que tenga que ser actualizada de manera continua, como la presión, la velocidad, la temperatura o las luces. Cualquiera de estas dos categorías puede clasificarse también como cuantitativa, que es la presentación de valores numéricos específicos; la cualitativa, que indica los valores o tendencias generales. Un ejemplo de esto puede ser arriba, abajo, caliente o frío. El estado refleja una condición de entre un número limitado de estas. Un ejemplo es encendido, apagado, alto, precaución o adelante. Continuamos con advertencias. Indican emergencias o condiciones inseguras, por ejemplo, una alarma contra fuego. Continuamos con las alfanuméricas. Usan letras o números, por ejemplo, los signos o los letreros que encontramos en cualquier lugar. La representativa. Uso de dibujos, símbolos y colores para codificar la información. Un ejemplo son los cestos de basura o el caso de archivos eliminados. Terminamos estos tipos de información con la enfase. Uso de señales pulsadas, las cuales varían de duración e intervalo entre señales. Por ejemplo, el código Morse o las luces intermitentes. La modalidad de pantalla. Como el ser humano tiene 5 sentidos diferentes, los que son vista, oído, tacto, gusto y olfato, asimismo, pueden haber 5 modalidades diferentes de despliegue de información que pueda reconocer el dicho operador.
Sin embargo, puesto que la vista y el oído son en gran medida los sentidos más desarrollados y los que más se utilizan para recibir información, por lo general la lección generalmente se limita a estos dos. En esta tabla podemos ver cuándo se utilizan las formas de representación visual y auditiva. Seguimos con la selección de dimensiones apropiadas. La información puede codificarse en gran variedad de dimensiones. Es necesario seleccionar una dimensión apropiada para que las condiciones estén dadas. Por ejemplo, si se van a utilizar lámparas, se puede seleccionar el brillo, el color y la frecuencia de pulsado como las dimensiones con las cuales codificar la información. De manera similar, tenemos que si se va a utilizar el sonido, se pueden seleccionar dimensiones como la intensidad sonora, el tono y la modulación. Limitaciones de los juicios absolutos. La tarea consistente en diferenciar entre dos estímulos a lo largo de una dimensión particular depende ya sea de un juicio relativo y si se puede hacer una comparación directa de los dos estímulos, o de un juicio absoluto, en caso de que este no sea posible. En el último caso, el operador debe utilizar la memoria de trabajo para retener un estímulo y de esta manera hacer la comparación. Continuamos con el discernimiento incremental de los códigos. Esta figura representa la ley de Weber, que muestra la relación entre las diferencias apenas notables y el nivel del estímulo, el cual en este ejemplo es el peso estándar. Cuando se selecciona un esquema de codificación, se debe considerar que respecto al juicio relativo es evidente que debe haber alguna diferencia mínima entre los dos códigos o estímulos antes de que se pueda identificar como diferentes. La aplicación de esta ley es muy evidente en un ambiente industrial, considerando una fuente luminosa con un bulbo de 3 días. Un cambio de la luz brillante de 100 a 200 es muy notorio, mientras que un cambio de 200 a 300 lo es mucho menos. Por tanto, para que un cambio en la señal de alta intensidad sea notorio, dicho cambio debe ser significativamente grande. Continúa mi compañero Leider con la compatibilidad de los esquemas de codificación. Bueno, haciendo énfasis en la codificación, se considera que la compatibilidad se refiere a la relación de los estímulos y respuestas que son conscientes con las expectativas humanas y que resultan en una reducción de errores y un tiempo de respuesta más rápido. Lo anterior se puede presentar en varios niveles: conceptual, movimiento especial y modalidad. Siguiente diapositiva. Existen varias clases de compatibilidad. Dentro de estas podemos mirar que tenemos la compatibilidad conceptual. Esta se refiere al grado de significado que tienen los códigos para los individuos que los usan. La siguiente es la compatibilidad de movimiento, que alude a la relación entre movimientos de controles y pantallas. Siguiendo así, la compatibilidad espacial se refiere al arreglo físico de los controles y pantallas. Siguiendo de esta manera, la compatibilidad espacial se refiere al arreglo físico de los controles y pantallas. La compatibilidad de modalidad alude al uso de la misma modalidad al estímulo tanto para la señal como para la respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Redundancia en situaciones críticas. Cuando se combinan varias dimensiones de manera redundante, es más probable que el estímulo o código interprete correctamente y se cometa un menor número de errores. El signo paro es un buen ejemplo de 3 códigos redundantes: la palabra alto, el color rojo universal y la forma octagonal. Estos ejemplos los podemos mirar en las luces de tránsito. Siguiente diapositiva. Mantener la consistencia. Cuando los sistemas de códigos han sido desarrollados por diferentes personas en situaciones disímiles, es importante conservar la consistencia. De otra forma, especialmente en condiciones de estrés,
es probable que los operadores respondan de manera instintiva según los ámbitos previos y ocurran errores. De esta manera finalizamos la exposición. Espero que hayan podido entender lo que quisimos expresarles.